Buenas noches. Discúlpeme, por cuestión de trabajo no me podía mover de mi lugar. Tengo, gracias a Dios, clientes en Argentina y en otros países y me hablan desde allá y es difícil simplemente decirles ya me voy. Y como los horarios están desfasados, muchas veces no toman en cuenta el horario de acá. Pero vamos a empezar. Acompáñenme por favor a Juan 10:10. Juan 10:10. Vamos a retroceder un poco con respecto a lo que vimos el domingo. El domingo estuvimos analizando Juan 12, si no me equivoco. Y ya no iba a hablar de esto, pero como se han estado agregando personas a la congregación, creo que es muy importante no dejar este tema de lado, aunque yo sé que la mayoría de los que ya tienen tiempo congregándose aquí saben de qué voy a estar hablando. Como quiera, hay que analizarlo a profundidad y tomar en cuenta ciertas consideraciones de lo que vemos en el cristianismo actual. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los cristianos se saben este versículo de ley, ¿verdad? Y de aquí se interpretan dos cosas. Muchos cristianos lo leen así. No es Biblia, Lo voy a leer como muchos cristianos lo entienden. Dice, Satanás no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y tengan riqueza, salud y prosperidad. ¿Verdad? Porque hace referencia al ladrón y a la abundancia. Y muchos oyen la palabra abundancia, ¿y qué es lo que entienden? Billete. Obviamente la abundancia de la que habla aquí, desde el contexto bíblico, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos o queremos entender con abundancia. 23 veces se usa esta palabra y en ningún caso en el Nuevo Testamento tiene que ver con las riquezas. Esta palabra también se refiere al juicio. Mayor abundante juicio recibirán. O también habla de superioridad. Así que la palabra en griego abundancia no tiene que ver necesariamente con riqueza, con salud. Pero en el capítulo de Juan 10 vemos, bajo el contexto, a qué se refiere Jesús con esta abundancia. Pero también el ladrón, como muchos cristianos aseguran, es Satanás, ¿no? Dicen que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y en base a esta idea, que aseguran es bíblica, porque aquí está, escuchas cosas como Satanás me robó la bendición, ¿verdad? También escuchas canciones cristianas, y quiero enfatizar entre comillas, porque las canciones nunca se repitieron, ¿verdad? Nunca su nombre fue escrito en el libro de la vida. Las canciones que supuestamente son para cristianos, que hablan, hay una canción que habla sobre arrebatarle a Satanás lo que te quitó, y es una señora, una muchacha que dice, hoy yo tomo la autoridad y te arrebato lo que me has dado. De hecho, escucho también que algunos se han puesto más listos, y no solo le arrebatan a Satanás lo que les quitó, sino que le dicen, me debes de dar 7 veces más. Entonces hacen oraciones de este tipo, Satanás, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad y ordeno que me regreses todo lo que me quitaste 7 veces más. Basados en pasajes como estos, ¿verdad? La idea es determinar por qué es importante analizar el contexto de las palabras de Jesús para entender quién es el ladrón y cuál es la abundancia a la que Jesús hace referencia, y determinar si todas estas doctrinas que vienen a raíz de creer que Satanás te roba, cómo nos llevan a cometer muchísimos errores. Porque si Satanás te puede robar, ¿dónde compras un seguro contra robos? ¿Dónde o cuándo podrías estar seguro, con la conciencia tranquila, en paz, sabiendo que Satanás no te puede robar? O si te roba, ¿cómo es el proceso del robo? Entonces de aquí se fundamentan muchas doctrinas, por ejemplo, el de abrir y cerrar puertas, ¿verdad? Cuando alguien toma por hecho que Satanás te roba y se pone a meditar ¿por qué me roba? O ¿cuándo me robó el desgraciado? Tienes que empezar a sacar conclusiones
y tratar de determinar en qué momento te descuidaste y Satanás te robó, te quitó algo que era tuyo, algo que Dios te había dado. Lamentablemente, eso pone a Dios en una posición muy distinta de la posición que la Biblia le da a Dios, ¿verdad? Porque si Satanás te quita algo que Dios te había dado, ¿no dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Si tú temes a Dios y el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende, ¿por qué no te defendió cuando Satanás te vino a robar? Entonces algunos tienen que decir, bueno, es que andaba en pecado, y si ando en pecado, pues el ángel de Dios ya no me cuida, y como ya no me cuida, vienen y me roban. Pero todas esas doctrinas que parecen lógicas, que parece que tienen sentido, no son bíblicas. ¿Por qué es importante que hagamos lo que la Biblia dice? A la luz de lo que la Biblia dice. Bueno, porque según el apóstol Pablo, todo el que no persevera en la doctrina de Jesús no es de Dios. Entonces, quien se apega a la enseñanza de Jesús pone en evidencia que no busca su beneficio propio, no busca vanagloriarse, sino que solamente habla de aquel que lo envió. Pero quien le mete de su cosecha, quien le quita y quien le pone, demuestra que no conoce al que lo envió, si es que lo envió. Más bien, según las palabras de Jesús, no puede venir de parte de Dios si la palabra que Él trae es de Él mismo. Entonces, quisiera que analicemos a profundidad lo que Juan 10 está diciéndonos, porque hay otro tema interesante. Por ejemplo, ¿qué hay de las personas que siguen este tipo de doctrinas? Yo puedo entender que hay personas que se acercan al Evangelio, se acercan a Dios con un genuino interés de aprender. Y luego, lamentablemente, tienen estas personas que le dicen, hey, Satanás te viene a robar, viene a matarte y a destruirte. Las personas, en su ignorancia natural, porque no conocen de Dios, les creen lo que les dicen, creen lo que les enseñan. ¿Estas personas son inocentes o son culpables? Si el día del juicio viniera y encuentras a los falsos líderes enseñando cosas incorrectas y luego tienes personas que siguen sus enseñanzas, ¿todos esos que siguen una enseñanza incorrecta son inocentes o culpables a los ojos de Dios? ¿Tenemos muchas víctimas en las iglesias o a los ojos de Dios no son víctimas? Bueno, creo que con lo que vamos a analizar el día de hoy podemos llegar a una conclusión satisfactoria en cuanto a la perspectiva bíblica de este asunto. Entonces, no se te ocurre decir que Satanás te anda robando. Eso te lleva a requerir una especie de alarma, ¿no? O de alerta, algo que te proteja de él. Pero se supone que Jesús dijo, líbranos del mal. Cuando ores al Padre, pídele que te libre del mal, que no te exponga a tentación. Esto nos lleva a verdades más profundas en cuanto a si Satanás te puede quitar algo o no. Pero vamos a entrar en el contexto para poder ir desglosándolo y luego vamos adentrándonos cada vez más. Antes de leer lo que Juan 10:10 nos dice, vamos al contexto de lo que estaba sucediendo. Vamos a leer Juan 9, 13 al 16. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. No sé si has leído esta historia, hay un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, ¿hay alguien enfermo entre nosotros? ¿Estás enfermo porque pecaste o porque tus padres pecaron? ¿O simplemente porque Dios quiere manifestarse a ti? Entonces, de aquí es claro que no toda enfermedad, no toda dolencia, no todo padecimiento viene a raíz del pecado, porque también Jesús enseñó, esta mujer que Satanás había atado por más de 16 años,
no la habría de desatar en sábado, y ahí sí hace referencia a que la forma en que estaba encorvada la mujer era debida a que Satanás le tenía atada. Pero en el caso de este ciego de nacimiento, dice, no tiene nada que ver el pecado. Dios decidió que naciera así para un día manifestarse a él. Entonces, esas pueden ser buenas noticias. Si estás enfermo, no hay cura o tienes problemas de algún tipo, puedes descansar en este tipo de cosas. Quizás Dios se va a manifestar en un momento determinado de una forma que jamás lo has visto. Pero bueno, aquí los fariseos se están quejando de que Jesús hizo barro en sábado y lo sanó en sábado, el día de reposo judío, el día en el que no se debe trabajar. Y a pesar de que le regresó la vista, o le dio la vista por primera vez, los fariseos llegan a la conclusión de que si este hombre trabaja en sábado, no puede venir de Dios. Tiene que ser un pecador. Esto nos lleva a una situación interesante. Ya hemos hablado sobre el trabajar el sábado, ¿verdad? ¿Se acuerdan que según la ley de Levítico, o la ley de Moisés, dice que al niño varón, cuando nazca, 8 días después tiene que ser circuncidado, ¿verdad? Pero también dice que el día de reposo no debes trabajar ni hacer obra alguna. ¿Qué pasaría si el niño nace y a los 8 días es día de reposo? Tienes 2 leyes, ¿verdad? La ley que dice que no hagas nada en sábado y la ley que dice que debes de circuncidarlo. Entonces, si el 8º día era en día de reposo, ¿qué haces? ¿Circuncidas al niño porque es el 8º día o no lo circuncidas porque es día de reposo? ¿Cuál harías? ¿Puedes cumplir las 2 leyes o no? Si lo circuncidas, ya quebrantaste el sábado. Y quien quebranta el sábado era condenado a muerte. Y si no lo circuncidas porque es sábado, ya quebrantaste la ley de la circuncisión. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Quién de aquí lo circuncida y dice, pues que me maten, pero estoy obedeciendo a Dios? Ahora, Dios podría darte leyes que se antepongan y provoquen que no puedas cumplirlas. Esto es interesante. Entonces, cuando Jesús sana a este ciego, le reclaman que está haciendo una obra de Dios en sábado. ¿Cómo la resuelves? Si tú tuvieras la autoridad para acusar a Jesús, ¿lo acusabas por haber trabajado en sábado o no? Por eso hay que entender lo que el sábado representa. Según Jesús, el sábado no está limitado para hacer buenas obras. Y los judíos circuncidaban a los niños en sábado. Si circuncidar al niño era correcto para obedecer a Dios, ¿por qué sanar a una persona era incorrecto? ¿Por qué sanar a una persona no estaría permitido? Jesús les reclamó varias veces, hipócritas, si su buey cae a un pozo en sábado, como quiera lo sacan. A los animales, como quiera, les llevan agua para tomar, aunque sea sábado. ¿Por qué no podría sanar a alguien en sábado? Entonces, realmente no tienen fundamento bíblico los fariseos al momento de reclamarle a Jesús. No les había comentado, pero para que quede en el audio, el nombre del tema es el ladrón viene a destruir. Luego ya se me olvida y no lo digo. El ladrón viene a destruir, es el nombre del tema. Sigamos entonces. Vamos a leer ahora Juan 9, 26 al 34. Juan 9, 26 al 34. Mandan llamar al ciego de nacimiento y le cuestionan, ¿verdad? Luego mandan llamar a sus papás para ver si es cierto que era ciego de nacimiento. Los papás no se quieren meter. Dice, si era ciego de nacimiento, pero lo que sucedió para que tuviera la vista no tiene nada que ver con nosotros, pregúntenle a él que ya es grandecito. Así que vuelven a llamar al ciego, al ex ciego, y dice el versículo 26, pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú,
nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Lo expulsaron no de ese lugar, lo expulsaron de la sinagoga. Todo aquel que se hacía discípulo de Cristo estaba bajo amenaza de ser expulsado de la sinagoga. Y hablamos que nuestros amigos católicos tienen un concepto similar. Si el Papa te excomulga, significa que tú ya no puedes pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y si el Papa te excomulga, estás destinado al infierno. Esa idea no es bíblica, ¿verdad? Pero así la tienen ellos. El Sanedrín, considerados hombres elegidos por Dios para guiar al pueblo, si te expulsaban de sus enseñanzas, quedabas expuesto a la maldición, por consecuencia a la muerte. Entonces, lo que hicieron con este ciego no fue un regaño común y corriente. Le están diciendo, tú te vas a perder para siempre. No vamos a permitir que recibas enseñanza de los únicos elegidos por Dios para enseñar. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso? El Sanedrín, el grupo de los 70, se consideraban personas elegidas por Dios, hombres con el Espíritu de Dios, únicos con el Espíritu de Dios para guiar al pueblo. Y cualquier persona que no se someta a su enseñanza estaba en maldición, por consecuencia desterrado del pueblo de Dios. Así que lo que hicieron con este ciego era grave a los ojos de los judíos. Es la pena máxima, quedas expulsado. Vamos a leer del 35-39. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pausa. ¿Cómo es que no sabía quién era Jesús? Bueno, cuando estaba ciego, Jesús le dijo, le untó barro en los ojos y le dijo, ve y lávate. Entonces el ciego nunca vio quién lo había sanado. Cuando Jesús se encuentra con él y dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Dice el versículo 37, pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Y creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Pausa. ¿Qué habrán pensado todos los fariseos cuando ven que el ciego se inclina a adorar a Jesús? Cuando la Biblia dice que no te postres ante nada, ninguna semejanza en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni ante las imágenes. Y este ciego se postra para adorar a Jesús. Es un claro caso de idolatría, según los judíos, ¿verdad? Porque no te debes postrar ante nada. Entonces, le dice el versículo 39, Jesús le dice, entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. ¿Está hablando en sentido literal o no? Digo, obviamente, todos estaríamos ciegos aquí, ¿verdad? Porque nosotros conocimos a Jesús viendo y nos hubiera dejado ciegos y los ciegos estarían viendo, así que no nos está hablando sobre la ceguera física, sino sobre la situación de los fariseos. Porque leamos el versículo 40 y 41. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? ¿Entiendes la pregunta? Ellos son supuestamente los únicos con el Espíritu Santo de Dios para ver la luz y enseñarla a los hombres. Entonces le dicen, ¿qué? ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Eso se parece a lo que muchas veces me dijeron algunos pastores cuando yo iba con dudas con ellos. Les iba a preguntar algo y me decían, no, así yo lo veo así. Le digo, oye, pero la Biblia dice esto, se me hace que lo estás interpretando mal. Y es, ¿qué? ¿Tú me vas a enseñar a mí? Yo soy pastor y tú me vas a enseñar a mí. Y esa es una actitud muy destructiva en el cristianismo. Porque ¿quién de aquí ya sabe toda la verdad? Nadie. No debemos tener una mente abierta a pensar que quizás en nuestras interpretaciones nos estamos equivocando. Y si nos equivocamos y alguien nos muestra o nos ilustra el error, ¿no deberíamos estar agradecidos? Pero estos, exaltándose a sí mismos, creyéndose los únicos hombres iluminados, le dicen, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Y dice Jesús, versículo 41, Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables
de pecado, pero como confirman que ven, su pecado permanece. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante para lo que vamos a analizar de Juan 10:10. Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. O sea, por eso te pregunté, ¿las personas que siguen doctrinas equivocadas son culpables o inocentes? Según este pasaje, ¿qué entiendes? Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. ¿Pueden existir personas que están engañadas y no son capaces de ver lo que les está pasando? ¿Y por eso ya no son culpables? Según las palabras de Jesús. ¿O no? ¿O a qué se refiere? Si realmente hay personas ciegas que no pueden ver, es decir, la típica pregunta atea, si el cristiano dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo. Bueno, ¿qué tal si existe una persona que nunca escuchó hablar de Jesús? ¿Se salva o se va al infierno? ¿Qué opinas? ¿Se salva o no se salva? Nunca nadie le habló de Jesús. ¿Qué pasa si tú creciste en un lugar aislado? Nunca nadie te habló de Jesús y te mueres. ¿Te vas al cielo porque eras ciego? ¿O no tiene nada que ver eso? Sigamos leyendo y más adelante empezamos a resolver. Ahora vamos a Juan 10:1 y 2. Dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los fariseos. Con los fariseos que expulsaron al ex ciego, ¿verdad? ¿Y por qué les empieza a hablar de esto? ¿Qué tiene que ver con el tema? Está hablando de los que están ciegos, ¿verdad? Y luego les dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Qué tiene que ver con los ciegos? ¿Se le fue la onda a Jesús? o está empezando a usar ilustraciones. Acuérdate que Jesús le dijo a los discípulos, a ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino, pero a los demás no. Así que Jesús no está intentando ser lo más claro posible, porque también los propios evangelios nos dicen que era para que se cumpliera la escritura, que por más que vean, por más que oigan no entiendan y por más que vean no crean. Así que Jesús empieza a hablarles con simbolismos, les está diciendo verdades, pero estos simbolismos no están diseñados para que entiendan lo más fácil posible. Porque según Jesús, el beneficio de entenderlo es para los elegidos, para los hijos, para los discípulos, para los que Jesús escogió, ¿verdad? A ustedes se les ha concedido entender los misterios del reino, a los demás no. Entonces, Jesús les empieza a hablar, ciertamente les digo que quien no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón. Ahora, hay que irnos al contexto cultural. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Todos conocían el oficio de pastores, literal, ¿verdad? No de gente, de ovejas. Y había corrales muy grandes, corrales privados, donde personas pudientes guardaban sus ovejas. Pero se dice que lo más común es que distintos rebaños de ovejas eran guardados en un solo corral, un solo redil. Y normalmente había una persona que conocía a los dueños o a los pastores de los rebaños que cuidaba en la entrada, porque los corrales eran de un solo acceso, una sola puerta. Entonces, el que cuida, el vigilante o el portero, solamente le da acceso al que reconoce como dueño o encargado de un grupo de ovejas. Pero si tú fueras pastor y tienes 100 ovejas y las llevas a un corral público, por así decirlo, y hay otros 6 pastores con 200 ovejas cada uno, ¿cómo le haces para identificar las tuyas?
¿Cómo le haces para que cuando te las lleves, no te lleves más ni te lleves menos? Y si tú fueras el que cuida la puerta, ¿cómo te aseguras que nadie se lleve ovejas que no le corresponden? No las marcaban, ni les ponían collares. Por eso Jesús empieza a hablar de algo que es para ellos común y corriente, que todos saben de qué se trata. Y dice, quien no entra por la puerta con la intención de llevarse ovejas, es un ladrón. ¿Por qué? Porque sabe que no lo van a reconocer. Y el ladrón, dicen que le pasaban dos cosas a la oveja: se las llevaban o las mataban. Entonces, si alguien quiere llevarse esas ovejas y hay alguien que las cuida, lo que tenía que hacer era brincarse la cerca. Entonces Jesús empieza a hacer, bajo ejemplos comunes y corrientes para la gente de aquel tiempo, empieza a hablarle sobre quiénes son los ladrones y que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, quien no tiene nada que temer y no tiene de qué ocultarse, ¿verdad? Vamos a leer del 3 al 5. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y aquí Jesús nos ilustra la forma en la que históricamente también sabemos que se controlaba el acceso de las ovejas. Cada pastor tenía un llamado distintivo para sus ovejas. Y como siempre está con sus ovejas, siempre les habla bajo ese silbido o grito o palabra particular. ¿Quién de aquí ha tenido mascota y le ha enseñado a venir? Cuando le dice Firulais, y hay un silbido particular que el perrito reconoce. Pero cuando compraste el perrito y le hablabas, ¿te hacía caso? No. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a oírlo. ¿Qué tiene que pasar para que el perrito te haga caso cuando tú le hablas particularmente? Por ejemplo, ¿quieres enseñarle a que te dé la pata? ¿Cómo le enseñas? ¿Alguien le ha enseñado a un perro eso? ¿Cómo le haces? A prueba y error, le dices la pata y me la da, y la pata, o ¿cómo le haces? Hay varias técnicas, las más eficientes son con comida, ¿verdad? Haces un gesto, un movimiento y luego le das comida y empieza a agarrar la onda y empieza a poner atención cada vez que hagas ese silbido, esa palabra o ese movimiento. Toma tiempo, ¿verdad? Entonces, este pastor convive con todas y dice que las llama y a cada una por su nombre. Y sus ovejas reconocen su voz y lo siguen y no siguen la de un extraño. Ahí está la clave. Cuando un pastor entraba con sus ovejas y las dejaba, no se preocupaba porque cuando viniera a recogerlas simplemente les habla como siempre les ha hablado. Y las ovejas, acostumbradas a estar con ese llamado en particular, cuando lo oyen se acercan a él porque les da de comer. Ninguna otra oveja reaccionaría ante el llamado particular. Y esto es muy interesante. ¿Cómo es que te volviste oveja de Jesús? Tú eres una oveja en un redil. Hay un redil, ahorita Jesús nos va a hablar sobre ovejas de otro redil que tiene que traer a un mismo redil. Entonces tú eres una oveja en un X redil, pero eres oveja de Jesús. Jesús va por ti y tú te sales o Él te saca. Fíjate la ilustración que está poniendo Jesús. La oveja no se puede salir por sí misma del corral. El corral está diseñado para que ninguna oveja salga. La única forma en que una oveja salga es que el legítimo dueño o encargado la llame por nombre. Y esto armoniza con lo que vimos en Juan 6, ¿se acuerda? Nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Esta ilustración también nos ayuda a entender que tú no pudiste acudir a los pies de Jesús porque tú quisiste, sino porque fuiste llamado. ¿Verdad? Cuando el dueño de la oveja le llama a la oveja y le dice ven, las ovejas que realmente son de él van a reaccionar a su llamado. Es lo que le llamamos gracia irresistible. Cuando la oveja escucha la voz de su pastor, la oveja va a acudir a su llamado. Eso ya está programado en la oveja. Es lo que Pablo dice, desde antes de la fundación del mundo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis dice,
Pablo dice, fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. Hay un llamado particular que Dios hace a los que son suyos, y los que son suyos obedecen. Gracias. Entonces, tú como oveja, es imposible que te salgas del corral donde estás hasta que entre por la puerta el dueño y te hable. Fíjate cómo Jesús empieza a preparar unas bases para luego decirles unas verdades en sus caras. Pero primero les empieza a poner la base con ejemplos comunes. Entonces, queda claro que solo sus ovejas reaccionan a su voz y que no le van a hacer caso a ninguna otra voz porque no la conocen, es extraña. Leamos ahora del 6 al 10. Dice, Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por fin llegamos al pasaje que supuestamente se refiere a Satanás y a las riquezas. En el contexto de lo que estamos leyendo, ¿Satanás está en la escena? No. Entonces, ¿cómo es que cómo le hicieron aquellos que dicen, ahí está Satanás, es el ladrón? ¿De dónde se lo sacaron? No tengo la menor idea. Pero el contexto de lo que estamos leyendo no tiene nada que ver con Satanás y no tiene nada que ver con las riquezas. Entonces empieza a decir Jesús que, como no le entendieron el primer ejemplo, usa otro y dice, bueno, yo soy la puerta. La única forma en la que alguien tiene acceso a la oveja es por medio de la puerta. Si tú eres una oveja, la única forma en la que entras al corral de Dios es por medio de ¿qué? Por medio de Jesús. No hay otra forma. Si Jesús es la puerta, no hay otro medio. Cualquiera que quiera usar otro medio es ladrón. No es legítimo. Por eso, si tú pones tu confianza en un hombre, ya sea que esté vivo o esté muerto, que no, obviamente que no sea Jesús, no es la forma legítima de pertenecer al rebaño. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero a las ovejas no les hicieron caso? Es extraño pensar que las ovejas no le hayan hecho caso, pero todos son ladrones y bandidos, ¿verdad? Si es un ladrón y entra al corral y las ovejas no le hacen caso, entonces, ¿robó o no robó? ¿Me entiendes la pregunta? Jesús dice, todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. O sea que el ladrón no puede hacer nada, ¿o sí? Porque las ovejas no le hacen caso. Pero luego dice, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Pero si las ovejas no le hacen caso, entonces, ¿es posible que las mate y las destruya y se las robe? ¿O no? ¿Sí me entiendes el problema? Todos los que vinieron son ladrones, las ovejas no les hicieron caso, pero el ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Es posible que robe, mate y destruye si ninguna oveja le hace caso? Entonces, nos está diciendo Jesús mentiras, porque nunca podría robarlas, ni matarlas, ni destruirlas. ¿O sí? Fíjate cómo Jesús aparentemente habla cosas contrarias. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que los que venían antes de él? Leamos Ezequiel 34, 1 al 10. Porque le está hablando a los judíos que dedican toda su vida a estudiar la ley, ¿verdad? A estudiar lo que se llama la palabra de Dios, lo que nosotros le llamamos el Viejo Testamento. Y Jesús sabe que cuando haga ciertas comparaciones como las ovejas y los pastores, en automático van a entender contextos bíblicos. Por ejemplo, leamos Ezequiel 34 del 1 al 10. Dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño.
Pausa. ¿Qué clase de pastores son estos? ¿Están cuidando las ovejas, sí o no? Dice, ¿acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? En contraste, solo se cuidan a sí mismos. Se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Entonces, ¿sí las roban y sí las matan? ¿O no? Dios los está acusando, están robándose la leche y la lana porque las ovejas no son de ellos. Y aparte, matan a las ovejas más gordas en lugar de estar haciendo lo que debían estar haciendo. Ahora, lamentablemente en nuestros tiempos esto es algo muy literal, ¿verdad? Se visten con la lana de las ovejas, literalmente. Entonces, ¿todos los pastores son de Dios? ¿Todos los pastores vienen de parte de Dios? Esa segunda pregunta es capciosa, piénsala bien. ¿Todos los pastores son de Dios? No. ¿Todos los pastores vienen de parte de Dios? ¿Cómo le hicieron esos pastores para tener a las ovejas? ¿Se las robaron a Dios? No. ¿Cómo se hicieron de las ovejas? Para empezar, ¿de quién son las ovejas? De Dios. ¿Y estos ladrones, cómo le hicieron para tener control de las ovejas? Dios se los entregó. ¿Estás de acuerdo? ¿O le pueden robar a Dios? Fíjate cómo está el reproche. Ustedes deberían de cuidarlas, pero están haciendo todo lo contrario. O sea, que venían de parte de Dios. Sí. ¿Hay algo, dice la Biblia, hay algo que suceda que Dios no lo haya mandado? ¿Hay algo que escape al control de Dios? No. Entonces esto es interesante. Dios le asignó las ovejas a estos hombres y Dios se sorprendió, dijo, qué bárbaros, nunca imaginé que iban a hacer eso. Es imposible porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿Dios sabía lo que iba a pasar? Sí. Y sin embargo lo hizo. Sí. ¿O hay alguien aquí que dude de la omnisciencia de Dios? Que todo lo sabe. La Biblia es clara en cuanto a eso. Entonces, fíjate en qué consiste esto. Los pastores que Dios puso, no todos son buenos pastores. A pesar de que Dios los haya puesto, fíjate, algunos, en lugar de cuidar las ovejas, se benefician de ellas. Pero, ¿cuáles ovejas? Sigamos leyendo, dice, versículo 4, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan el rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor, por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuiden de sí mismos, pero no de mis ovejas. Pausa. ¿Ves cómo sí son de Él los pastores? Mis pastores, los que Él puso, no cuidan a las ovejas, se cuidan a sí mismos. Por tanto, pastores, dice versículo 9, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores, les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. A la luz de esta escritura, ¿puedes confiar en cualquier persona que se diga pastor? Y si te dices que yo soy puesto por Dios, ¿estos fueron puestos por Dios? Sí. ¿Y qué cosas andaban haciendo? Así que no cometas el error de pensar, este es un pastor y es de Dios. Bueno, entonces desconecto mi cerebro y hago todo lo que Él me diga. Porque fíjate cómo Dios dice, estoy en contra de mis pastores. Ahora, si son sus pastores, ¿por qué andan haciendo eso?
¿Y por qué razón, si Dios ya sabe todo, pone pastores de este tipo? Tratemos de ponerlo en la actualidad. Ok, todos los que se llaman ser pastores, ¿algunos se escapó a la voluntad de Dios? No. Si están en un lugar y se autodenominan pastores, Dios lo ha permitido, ¿verdad? Y luego enseñan barbaridades. ¿Quién lo está permitiendo? Dios. Entonces, dice Dios que a todos esos que andan haciendo esas cosas, llegará el momento en que los va a juzgar y les va a quitar las ovejas. Entonces, cuando el ladrón roba, mata y destruye, roba, mata y destruye a las ovejas de Dios, ¿sí o no? ¿Qué opinas? Porque eres una oveja de Dios, ¿sí? Aguas, porque ahí anda Satanás y te va a robar y te puede matar y te puede destruir. ¿Debemos de tenerle miedo? ¿Cómo le hacemos entonces para que no nos robe? ¿Cómo le hacemos? Necesitamos más información, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 10, 25 al 29. Y esto nos va a complicar más todavía. Dice, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Pausa. Entonces, ¿se las puede robar o no? El ladrón viene a robar, matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Mis ovejas, yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Entonces, ¿es posible que el ladrón le robe a Dios? No. Entonces, ¿por qué tenemos en Ezequiel 34 que Dios dice, se han beneficiado de mis ovejas y hasta las han matado? Y Jesús dice que nadie las puede matar. ¿Por qué? Que alguien me explique. Aquí Jesús tiene otro tema ahí que no ha sido manifestado. ¿Cómo es posible que el propio Dios diga, estás matando a mis ovejas? Y luego Jesús, el propio Dios dice, nadie me las puede arrebatar y no van a perecer porque yo les doy vida eterna. ¿Qué opinas? Y luego vamos a Ezequiel 34, 20 al 25. Después de que le dice a los pastores todo lo malo que están haciendo y que los va a juzgar, ahora le habla a las ovejas. Dice, Ezequiel 34, 20 al 25. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo el Señor lo he dicho. Estableceré con ellos un pacto de paz. Haré desaparecer del país a las bestias feroces para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Ahora, ¿cuáles son las ovejas flacas y cuáles son las gordas? Y no voltees a verte la panza. ¿Hay dos tipos de ovejas, sí o no? Dice que con unas, con las suyas, estableceré un pacto de paz para que mis ovejas puedan habitar seguras. Pero hay otras que dicen, ustedes, ovejas, las voy a separar porque han golpeado y han corneado a las más débiles. Entonces, ¿todas las ovejas van a tener un pacto de paz con Dios? No. Entonces, ¿cómo le hacemos para entender que hay ovejas que los ladrones las roban y las matan, pero hay otras ovejas que nadie les puede matar y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios? Ahí está claro. El Señor Dios es dueño de todo, ¿verdad? Y todo hombre
es oveja de Él, pero no todas son las de su rebaño particular. Entonces, el ladrón que roba y mata, es imposible que mate a estas ovejas que Dios ha elegido. Pero las otras, las que el mismo Dios juzga, ¿qué pasa con ellas? A esas sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando alguien es un pastor puesto por Dios, pero enseña cosas equivocadas, ya dijimos, Dios no se sorprende de eso, ¿verdad? Dios, sabiendo lo que iba a pasar, lo puso allí. Pero ¿a quiénes va a afectar ese falso pastor? Jesús dice que las de él nadie las va a afectar, ¿verdad? Dice el versículo 29 de Juan 10, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Entiendes? De entre todos los humanos, de todas las ovejas, hay unas que son especiales para Dios. Y Jesús dijo, ¿se acuerdan que lo vimos en otro tema? La voluntad del Padre es de todo lo que Él me da, no pierda yo nada. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, el que entre por aquí se salva. Para que una oveja entre por ahí, es la puerta del redil de Él. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y la palabra traer en griego es arrastrar. Entonces, el Padre ahí las lleva a las ovejas, arreándolas, para que entren por la puerta al redil, donde la puerta es Jesús. Y dice Jesús, todos los que el Padre me da, ninguno se va a perder. Porque nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú crees que tú eres la excepción, ok, dices, nadie las puede arrebatar, pero ¿qué tal si tú te vas a salir? ¿Tú te sales? ¿Qué opinas? Entraste por la puerta y dices, gloria a Dios, estoy en el rebaño de Dios, pero ya me quiero salir. ¿Te sales? ¿Sí o no? ¿Es posible? ¿A qué se debe con que nadie las puede arrebatar de mi mano? Y le falta ahí un asterisco, a menos que la oveja se quiera ir. ¿Quién en sus 5 sentidos, estando ahí, se va a querer ir? Entonces tenemos otro problema. No dice que aquellos que gustaron la gracia y rechazaron a Jesús, no hay por ellos más sacrificio que ofrecer. Ya no hay perdón de pecados para ellos, por cuanto gustaron la gracia y despreciaron la sangre de Cristo. Solo les queda una horrenda expectativa de juicio. ¿Cuáles son las únicas ovejas que sí pueden ser dañadas? Las que no fueron seleccionadas por el Padre. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que los que desprecian la gracia no les queda más que una horrenda expectativa de juicio? Tienes 2 opciones. Jesús me mintió y sí se pueden arrebatar de la mano del Padre, o esas personas, aunque eran ovejas, como dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Cuando una persona dice, ya no quiero saber nada, está en todo su derecho de irse, pero ¿qué pone de manifiesto? Que esa oveja en particular no le fue dada a Jesús por el Padre, porque Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda ninguno. ¿Verdad? Entonces, quienes se pierden de la salvación no eran de Jesús. Entonces, ¿la salvación se pierde? Dime. Si la salvación se pierde, ¿quién tuvo que haber fracasado? Si Jesús dice, la voluntad de mi Padre es que no pierda yo ninguno de los que me dio.
y alguien pierde su salvación, ¿quién fracasó? Si realmente crees que alguien pierde su salvación, tendrías que llamar a Jesús fracasado. Porque Él dijo, la voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno. Y si uno se pierde, Jesús falló. Y si Jesús falla, Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, no resucitó de entre los muertos. Y si no resucitó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, somos los más, no me acuerdo exactamente la palabra, en la versión 60, somos los más miserables de todos. Fíjate todo lo que le está diciendo a los fariseos, a los maestros de la ley. Fíjate cómo les está empezando por medio de la Escritura, por medio de Ezequiel 34, está empezando a hacerles ver que ellos que se sienten que no son ciegos, no están viniendo a través de Jesús a las ovejas, por lo tanto, son ladrones y salteadores. Así cuando dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, ¿de quién está hablando? De los falsos pastores, como los fariseos con quienes está hablando, no de Satanás. Por eso, si tú eres una oveja del rebaño de Jesús, ¿podría Satanás robarte? No. ¿Podría Satanás matarte? Tampoco. Cuando llegue el día en que te mueras, por la razón que haya sido, a manos de un asesino o de lo que tú quieras, tendríamos que recordar lo que Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dijo, ¿te quedas callado? ¿No sabes que yo tengo poder para matarte o para salvarte? Y Jesús le dice, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. Así que no es Pilato quien lo condena a muerte, sino el Padre. No es Pilato, no son los judíos los asesinos. Por eso Jesús más adelante vamos a ver que dice, no me quitan mi vida, sino que yo la pongo. No hay nada que te suceda que no haya sido autorizado por el Padre. Y quien le echa la culpa a Satanás simplemente demuestra que en su mente tiene un Dios chiquito, un Dios que no tiene control de todo, un Dios a quien le pueden ganar ahí la movida, un Dios que de repente va a decir, y Hernán, yo lo dije aquí, diablo mugroso, ya agarró el diablo a Hernán, no lo puedo dejar un rato solo porque luego cae. Eso no es omnisciencia. Más bien, Dios nos tendría que decir como a Pedro, como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, los han pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes qué? Ya vinieron y pidieron permiso. Y yo he orado para que tu fe no falte. O sea, te concedieron, ¿verdad? Satanás vino y dijo, préstame Hernán un round. Y Dios le dijo, va. Y luego Jesús me dice, Hernán, ¿qué crees? Satanás vino y te pidió. Le dijiste que no, ¿verdad? Le dije que sí, y no un round, sino 3. Pero no te preocupes, yo he orado para que no te falte la fe. Ay, Jesús, ¿de qué lado estás, verdad? Pero fíjate, como nada de lo que sucede está... Nada de lo que sucede está fuera de lo que el Padre... ¿Ya? No. ¿Cambio de micrófono? La tercera es la buena. Gracias. El diablo no quiere que me oigas. Aunque no tendría razón, ¿verdad? Porque le estoy quitando una gran peso de encima. Estoy diciendo que el ladrón no es él. Entonces, ¿cómo ves? ¿Tienes segura tu salvación o no? Depende, ¿no? ¿De qué clase de oveja eres? ¿Eres oveja gorda o oveja flaca? ¿Cuáles son las de Dios? ¿Las gordas o las flacas? Según lo que leímos en Ezequiel 34. ¿A quién amonestó? A las ovejas gordas.
Entonces, cuando eres una oveja de Dios, ¿vas a estar en la abundancia? No. ¿Cómo identifica Dios a las suyas? Las flacas. ¿Por qué? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo dice, padece, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pedro dijo, a los que sufren según la voluntad de Dios, encomiéndense a Él. Ahí hay un tip muy interesante. Dios no tiene planeado tener una vida abundante, como muchos lo entienden, sino que en esta vida, y más adelante vamos a llegar a ese pasaje, dice que la obra de cada uno va a ser probada por fuego, ¿verdad? Y todo lo que sea hojarasca y eso no va a quedar, pero lo que sea sólido permanecerá. Y aquí hay un tip que Pablo nos da. Toda esa obra, ¿cuándo se va a manifestar? En la resurrección de los muertos, en el arrebato. Solo los que tienen obras sólidas, toda la hojarasca se queda. Entonces, ¿cuándo los hijos de Dios son probados por fuego? Hoy. Toda tu vida es una prueba constante. Empiezas a edificar, viene el fuego y se te cae todo si era hojarasca y vuelves a empezar. Quien edifique sobre la roca es un hombre sabio. Quien edifica sobre la arena pasará vergüenza. Pero los que no son de Dios, ¿cuándo van a ser pasados por fuego? En el juicio final. Pero ¿quién no va a ser pasado por fuego? Nadie. Todos estamos siendo probados ahora. Más adelante vamos a entrar a ese tema, pero dice Pedro que Pedro o Pablo, disciplina primero los de su casa. Primero nosotros. Somos pulidos, tratados, purificados. Y cuando Jesús se manifieste, vamos a ver el resultado de todo lo que hemos vivido. Pero aquel que no está en Dios es el siervo que Jesús dijo, se la pasa comiendo, bebiendo y maltratando a sus consiervos. Llegará el día, le pidan cuentas y va a ser echado con los inútiles. Entonces, ¿realmente deseas una vida de abundancia? ¿No sería eso una señal contraria? Alguien que diga, yo una vida sin problemas, de bendición en bendición. Yo diría, no te lo recomiendo. La Biblia dice que eso es una mala señal. Apocalipsis 3. Órale, efectos especiales. Apocalipsis 3. Cada que digo Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Dices, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Pero eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Así que, ¿qué prefieres? ¿Ser una oveja flaca o una oveja gorda? La flaca. Gracias a Dios no es literal, ¿verdad? Regresémonos a Juan, para empezar a terminar. Vamos a Juan 10:11. Luego Jesús les dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Habló de los malos pastores, ¿verdad? Habló de los ladrones. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Regresémonos a Ezequiel 34, 11 y 12. Dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Según Ezequiel 34, hay pastores malos y hay un pastor bueno. ¿Cuál es el pastor bueno? Dice, así dice el Señor Omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño. ¿Quién es el buen pastor según Ezequiel 34? El Señor Omnipotente. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿qué está diciendo? Se está identificando. ¿Te fijas cómo le está hablando a los fariseos? Por medio de todo el contexto de lo que está escrito en la palabra de Dios, se está comunicando con ellos y les está diciendo, ustedes son todos esos de los que Ezequiel habló, que nada más se benefician de las ovejas. Pero yo soy el Señor Omnipotente que vine a pastorearlas. Es una provocación directa, ¿no? Luego, Juan 10, 12 al 13, dice, el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Les está diciendo directamente otra cosa, ¿no? A ustedes que se benefician, que sacan provecho, a ustedes no les importan las ovejas. Ven que viene el problema, huyen, y no les importa lo que pasen porque no les importa lo que pase con los demás porque piensan en sí mismos. Luego versículo 14 al 18, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son las ovejas de otro redil? Nosotros, los gentiles. La Biblia habla, y ya lo hemos visto, pero más adelante lo vamos a ver otra vez, que el Mesías no nada más es luz para los israelitas, sino también sería luz a las naciones. Y Jesús está diciendo, primero, ¿se acuerdan que vimos que Jesús dijo, yo fui enviado a las ovejas de mi Padre, las ovejas de Israel? Y luego, cuando muere y resucita y encomienda a sus discípulos, dice, vayan a todo el mundo. Primero a los israelitas, luego a los gentiles. Les dice, primero las ovejas entre ustedes los israelitas y tengo otras ovejas en otro redil y voy por ellas. Entonces, quienes dicen, es que las ovejas de Israel, esas ya no, nomás la iglesia. O los que son de Israel y dicen, ¿qué iglesia ni qué 8 patas? 8 cuartos, ¿verdad? Le mezclé. ¿Qué iglesia ni qué 8 cuartos? Los israelitas. Bueno, ¿qué es lo que dice Jesús? Que no es ni uno ni el otro, sino que de los dos es un solo rebaño. Así que, ¿quién vale más, la iglesia o Israel? Un solo rebaño. Por eso no cometes el error que muchos cristianos hacen. Hablan con una persona que parece de allá. ¿Eres judío? Sí. ¡Ah! Y le quieren tocar y rascar la barba y ora por mí. Y te compro todo lo que traigas de allá. Es que este es el pueblo de Dios. ¡Qué ignorancia tan profunda! Entonces, ¿tú qué eres? Para los israelitas no les causaba gracia. Vienen los gentiles. No, ¿qué pasó? Yo soy del pueblo elegido. ¿Cómo quiera toda la raza va a entrar? Y los cristianos cometen el error al revés. ¡Un judío! ¡Ay, judío! Y dices, ¡ay, no puede ser! Un solo rebaño. Un solo rebaño. No es más el judío ni el gentil. Un solo rebaño. Si ves a un judío que cree en Jesús, obviamente, le dices, colega, ni él te desprecia, ni tú lo exaltas. Iguales, ¿ok? Dice versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego, por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Ese es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, si analizas el pasaje inicial, Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Está hablando de Satanás? No. ¿Está hablando de prosperidad y riquezas? No. Nada que ver. Pero eso sí, es muy grave identificar a Satanás con el ladrón, porque ¿de quién te estás cuidando? De Satanás. ¿Y a quién le entregaste toda tu confianza? Al pastor. ¿Y de quién deberías estar cuidándote? Del pastor. Así que, ¿es casualidad o es plan con maña? ¿Es casualidad que desvíen la atención a Satanás y que te descuides del que te predica? No me di cuenta, o es intencional. Aguas con Satanás. Y tú, hermano pastor, usted avíseme. Usted bendígame. Usted ore por mí, únjame. Voy corriendo con el vez que me robó Satanás. No, ahorita declaramos que te regrese todo lo que te robó. ¿Y quién es el que está haciendo lo de ladrón? Ese pastor al que acudiste porque te está enseñando cosas que es brincarse la barda. No están viniendo con la doctrina de Jesús.
Así que qué curioso, ¿verdad? Están cuidándose del ladrón que ellos piensan que es Satanás, mientras el verdadero ladrón se viste con la lana de las ovejas, les quita la leche, las engorda y se las come. Ahora, ¿son inocentes esas ovejas? Tampoco. En eso consiste lo que Jesús le dice a los fariseos. Ustedes, si fueran ciegos, no se les acusaría de pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que hacer un ciego para caminar? Pedir ayuda. Será guiado. Pero el que es ciego y dice, no, yo no soy ciego, yo puedo solo. Trata de pensar. Tú dices que ves, ¿verdad? Porque cuando enseñas que Satanás es el ladrón, lo enseñas bien seguro, ¿verdad? Cuando dices que le arrebatas a Satanás, lo dices con pleno uso de tus facultades mentales, ¿verdad? Y hasta te deleitas, te gozas y lo disfrutas. Y te dice alguien, está mal. Y tú que dices, ¿cómo estar mal si mi pastor me enseñó? Bueno, por cuanto dices que no estás ciego, sino que ves, tu pecado permanece. Nunca te vas a arrepentir de esas cosas que haces porque estás seguro de que ves. Pero si reconocieras que estás ciego, indudablemente llegarías al punto de arrepentirte y solicitar ayuda porque eres incapaz de ver. Así que todas esas ovejas que están en lugares con pésima doctrina, leen la Biblia y como quiera no les importa, no son inocentes. También van a ser juzgadas. Es posible que alguien en su inocencia, como recién convertido, se ha engañado, pero no permanecerá en el error, porque si alguien en su inocencia busca a Dios, ¿tú crees que Dios lo va a ignorar? Si eres oveja de Él, va a llegar el día en que te va a decir, ven. Y donde hayas estado, entre los budistas, entre musulmanes, en donde tú quieras, si tú eres oveja de Jesús, va a llegar el día en que te va a decir, ven. Y de donde andes, vas a venir a Él. Porque es imposible que pueda alguien arrebatarte de las manos de Dios. Es imposible que alguien pueda robarte, no con sus ovejas. Así que yo no me preocupo por Satanás. ¿Sabes por quién me preocupo? Por mí. Porque yo sí soy de miedo. Satanás no hay que tenerle miedo. Satanás no hace nada sin autorización de Dios. Tú eres el que hace las barbaridades, ¿sí o no? Ahora, ¿Satanás te obliga? Tampoco. Santiago dice, cada uno de su concupiscencia es arrastrado. Cada uno de su concupiscencia, en griego, deseo fuerte interno. Son tus deseos internos lo que te hace pecar, no Satanás. Satanás te sugiere, te invita, te muestra, ¿cómo ves? Y tú dices que dices, bueno, al cabo después me arrepiento. Así que tienes que tener cuidado de ti mismo. Por eso dice la Biblia, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Dices, ya ves, hay que guardarla, sí. Dice, porque Dios produce el querer como el hacer. Y nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Eso no significa que ahora voy a vivir, Satanás no me va a hacer nada. Estás seguro que no te va a hacer nada que Dios no le permita, pero tú eres el problema. Entonces, en lugar de estar preocupado por Satanás y sus demonios y eso, ocúpate de poner atención al pastor. Obsérvame bien, no me creas. Si agarro monte de repente, te puedes ir conmigo al monte si no estás listo. Obviamente yo le echo todas las ganas, mi vida está en juego, ¿verdad? Mi propia vida, cuando sea juzgado. Pero eso no significa que puedes confiar en mí. Yo no confío en ninguno de ustedes. Así que no vayan a ustedes a confiar en mí, maldito el hombre que confía en el hombre. Es el pastor, el príncipe de los pastores, dice Pedro, 1 Pedro 5:4, así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Jesús es el pastor supremo. Y si yo estoy aquí puesto por Dios, no garantiza que voy a ser un buen pastor, ¿verdad? Ya lo vimos en Ezequiel 34.
Así que es responsabilidad de toda la iglesia cuidarnos unos a otros para que ninguno caiga en descrédito ni en condenación del diablo. Más adelante, entrando a Hechos y todo, vamos a adentrarnos al asunto de la vida en la iglesia y todas esas cosas que los apóstoles enseñan. Ya mero me acabo Juan y entramos al proceso de la crucifixión y de la resurrección de Jesús desde el punto de vista de los 4 evangelios. Para ahora sí entrar al libro de Hechos y adentrarnos de lleno a la vida de la iglesia, a la vida del creyente que se ha acercado a Jesús, porque lo que ha enseñado Jesús poco tiene que ver con la vida de la iglesia. Lo que hemos estado viendo es en lo individual, en lo personal, tú y Dios. Después que Jesús encomienda a sus discípulos, empieza toda la enseñanza sobre la vida entre los creyentes, cómo tratarnos, cómo ayudarnos, cómo edificarnos unos a otros y cómo en conjunto seguir las enseñanzas de Jesús. Así que estaremos hablando de eso más a detalle, pero por lo pronto hoy, Jesús es el buen pastor y el ladrón son todos aquellos que traen doctrinas erradas. Cuídate de quien te enseña y cuídate de lo que enseñas. Si alguien te enseña equivocado, no eres pasado por inocente, porque ahí tienes la Biblia y tienes el Espíritu Santo. Por eso, quien es arrastrado por la doctrina del error, demuestra que no estaba buscando a Dios. ¿A quién buscas? ¿Quieres la vida en abundancia? Échale un ojo a Pablo. ¿Su vida fue abundante o no? ¿Sí? ¿Quién puede decir que fue al tercer cielo? ¿Quién puede decir, le revela un misterio que ha estado oculto por los siglos? ¿Qué es más valioso que esas cosas? ¿Tenía una vida abundante? ¿Sí? Con hambre, persecución, cárceles, latigazos, luchar con fieras, apedreadas. Y aún así, su vida era abundante. Así que no cometas el error de interpretar abundante como mejor te parezca. Interpretémoslo a la luz de la vida de los discípulos de Jesús registrados en la Biblia. Así que vamos a ponernos de pie. Oremos, si les parece bien, para que podamos descansar en el regazo de nuestro pastor, Jesús, el pastor supremo, el príncipe de los pastores. Es Él quien nos guía a pastos verdes, es Él quien nos guía a manantiales de agua viva, no el pastor físico que tienes enfrente. El pastor físico que tienes enfrente es alguien que viene en el nombre de Jesús, pero a quien se obedece, a quien se sigue, es al príncipe de los pastores. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, en conjunto, buscamos y busquemos seguir al príncipe de los pastores. En Él está la vida, en Él está la muerte, en Él está la bendición y la maldición. No nos descuidemos ningún momento y, puesto los ojos en Jesús, caminemos la carrera que nos toca. Pero podemos descansar en que nadie nos arrebatará de su mano, ni tú. Podemos confiar en que Dios no me va a decir, no te voy a dejar ir, sino que, por medio de su misericordia, siempre me va a redarguir de lo que estoy haciendo mal. Me va a conceder verme como realmente soy, ver la pobreza espiritual que tengo para decir, soy ciego y necesito que me guíes. Nunca confíes en que ya lo sabes y te sientas el que todo lo ve, porque entonces tu pecado va a permanecer en ti, porque nunca vas a sentir de qué arrepentirte. Pero su misericordia se manifiesta en que nos sentimos mal, en que no podemos hacer lo malo a gusto. Lo haces, sabes que está mal y quizás lo disfrutas, pero luego te sientes más mal. Esa es la misericordia de Él, que te hace ver que necesitas ir a pedirle perdón, porque eres
pecador. El momento en que ya no te sientas mal, preocúpate. No es que hayas dejado de pecar, no hay nadie que deje de pecar. Si pecas y no te sientes mal, es porque Él ha decidido no disciplinarte más. Y eso debería provocar terror. Estar por tu cuenta, con tus propias decisiones, es lo peor que te puede pasar. La dirección de Él, su disciplina, es lo único que nos puede dar confianza de que estamos caminando por sus caminos. Así que oremos por eso, como ven. Que cuando andemos mal, no nos deje sin disciplina. Que cuando tomemos decisiones incorrectas, no nos deje hacer lo que queramos. Que siempre nos manifieste lo que es verdadero, que siempre nos haga ver cómo nos ve Él, no cómo nos vemos a nosotros. Que siempre sea honesto con nosotros y nunca consienta nuestras peticiones, a menos que estén de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo ves? Vamos a orar. Señor, reconocemos que como ovejas quizás podemos tratar de rebelarnos, podemos en cierta forma extraviarnos, pero tu palabra dice que tú dejas las 99 y vas por aquella que se extravió hasta que la encuentras. En eso radica nuestra seguridad, no en nosotros mismos, no en que hacemos las cosas bien, no en que hacemos tu voluntad, sino en tu misericordia. Que nuestra rebeldía a veces nos dejas ir como el hijo pródigo para que experimentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero no nos dejas abandonados. 7 veces caerá el justo, mas Jehová la levantará. Tu palabra dice que en eso se manifiesta tu misericordia, que cuando hemos caído, tú estás ahí para levantarnos. Queremos pedirte que nunca nos abandones, que siempre nos hagas ver, como dice la Escritura, que tu Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos. Que podamos tener siempre la evidencia de que luchamos con nosotros mismos para no hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer tu voluntad. Enséñanos a confiar en ti, poder descansar en el hecho de que nadie podrá arrebatarnos de tu mano, en que si somos tuyos no pereceremos, es decir, no nos vamos a quedar apartados de ti por la eternidad, sino que como tú dijiste, donde yo esté, ahí estarán también ustedes. Permítenos estar contigo en todo momento, poder decir como Elías dijo, vive Dios en cuya presencia estoy, sabernos siempre que estamos delante de ti. Permítenos nunca vernos a nosotros solos para hacer cosas que pensamos que nadie vería, sino que siempre tengamos conciencia de que tú estás con nosotros, estás viéndonos y estás presente en todo lo que hacemos. En tu misericordia disciplina a cada uno conforme corresponda. En tu disciplina también concédenos paciencia, concédenos entender que lo haces para guiarnos como una muestra de misericordia, y concédenos la madurez para saber reconocer la obra que haces en nosotros, para poder decir, somos ciegos, miserable de mí, y no tener la actitud de los fariseos que aseguraban que eran justos, aseguraban que no estaban ciegos. Concédenos tu misericordia todos los días de nuestras vidas para ver con nuestros propios ojos cumplido el día en que te manifiestes en gloria. Gracias de antemano por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén.